Entrada. Ya, bien. Buenos días a todos y a todas. En nombre de la Directiva Nacional del Colegio Médico Veterinario de Chile, les damos la bienvenida en esta jornada de paciente quemado en medicina veterinaria, gracias al aporte y también gestión tanto del Consejo Regional del Maule a través de la colega la doctora Liz Ábalos, como también de la Comisión Nacional Respuesta de Desastres, quienes han estado desplegados en conjunto con el equipo del Colmevet en los incendios que han ocurrido en el último tiempo en la región de Valparaíso, región de Higgins, y que también ha visto afectado en cuanto a la logística la región metropolitana. Por lo tanto, agradecemos a los voluntarios y voluntarias que se encuentran desplegados en el territorio en las distintas funciones y labores que en colaboración con distintos organismos Hola. públicos y privados hemos podido generar, ya sea en los hospitales de campaña, que está de manera constante el colegio, o los que se han aportado con insumos u otros, y también los voluntarios que están apoyando las labores de reconstrucción y también atención de pacientes tanto de fauna silvestre como animales de compañía. Por lo tanto, el llamado que hacemos a través de esta charla y también de las distintas acciones que se están haciendo es a generar unión y articulación en las distintas labores. Si bien nosotros como colegio somos un ente articulador importante al ser parte de la mesa de dimensión animal nacional de nuestro país, representar las distintas regiones, hay otras agrupaciones, tanto fundaciones, agrupaciones animalistas, organismos del Estado o inclusive grupos autoconvocados que se han hecho presentes en esta emergencia y que de manera colaborativa, trabajando, vamos a poder lograr resultados, y asimismo es los resultados que esperamos también tener desde el punto de vista de la clínica, que la doctora nos va a acompañar. Antes de dar inicio a la charla de la doctora Aremi Lujano, vamos a dar las palabras para la secretaria de la Comisión Nacional de Respuesta a Desastres, quien es la doctora Victoria Harman, quien nos va a dar unas palabras también de bienvenida. Doctora. Muchas gracias por el pase, Diego. ¿Me escuchan bien? Si alguien me puede confirmar. Sí, se escucha bien. Sí, todo bien. Súper. Muchísimas gracias. Bueno, como ya mencionaron, mi nombre es Victoria Harman, soy médico veterinario, secretaria de la Comisión Nacional de Respuesta a Desastres. Para mí, la verdad, es un honor darle la bienvenida a todos ustedes a esta sesión que es tan relevante sobre el manejo de quemaduras en animales en situación de desastre. Queremos agradecer como comisión a la doctora Aremi Luján Guzmán, destacada veterinaria zootecnista de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista y miembro de diversas asociaciones, entre ellas, como sabemos, las asociaciones mexicanas para el cuidado integral y cicatrización de heridas y la Asociación Mexicana de Quemaduras, entre otros, para darse la oportunidad de compartir estos conocimientos y experiencias con nosotros. La verdad es que la experiencia que nos va a entregar para nosotros va a ser muy enriquecedora, y esta jornada educativa, que por cierto es gratuita, a destacar, se agradece enormemente. También queremos agradecer a la doctora Liz Ábalos, que ella nos ayudó a gestionar esta charla, y obviamente al Colegio Médico Veterinario por su apoyo continuo en estas iniciativas educativas. El respaldo para nosotros como Comisión Nacional de Respuesta a Desastres, nuestros colegas, las asociaciones y el Colegio Médico Veterinario son fundamentales para que sigamos creciendo y desarrollando nuestra comunidad veterinaria, sobre todo en este área de las emergencias, que es lo que a nosotros nos compete. Finalmente, también queremos agradecer a todos los colegas que están en este minuto conectados, que hicieron el tiempo. Sé que muchos de ustedes se encuentran de forma activa apoyando en este minuto las emergencias actuales en Chile que estamos viviendo y que lamentamos enormemente, y su compromiso y dedicación son esenciales. Si no fuera por ustedes, finalmente no podríamos ir saliendo adelante. Así que es un honor para nosotros contar con su participación. Así que sin más preámbulos, voy a dar el pase a la doctora Aremi. Vuelvo a agradecer, que estamos además viendo esta charla de un territorio muy extenso, por todos lados, desde las primeras regiones hasta las últimas, así que esperamos seguir fortaleciendo estas alianzas y la veamos en más charlas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Harman, por también sus palabras. No vamos a dejar pasar tampoco la experiencia de la doctora Lujano, para lo cual vamos a hacer una presentación como corresponde, ¿cierto? A pesar que ya podemos decir que es amiga de la casa y quizás ya muchos de ustedes la conocen.
La doctora Aremi Lujano Guzmán, como se habló, es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un posgrado en el Hospital Veterinario de Especialidades de la UNAM, actualmente es representante del área veterinaria y miembro actual de la Asociación Mexicana para el Cuidado Integral y Cicatrización de Heridas, miembro de la Asociación Mexicana de Quemaduras, por ejemplo. También es miembro honorario de la Asociación Mexicana de Medicina de Gatos, de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Veterinaria de Emergencias y Cuidado Intensivo y de la Asociación Mexicana para el Procesamiento Estéril. Además, cuenta con diversas publicaciones de artículos científicos, es ponente tanto nacional e internacional como la estamos teniendo ahora, ¿verdad? También ha participado en diversas instancias de la medicina veterinaria con situaciones actualizadas, por ejemplo, en donde sin duda es un aporte fundamental para esta área de la medicina veterinaria. Así que la dejamos, doctora Lujano, para que pueda aportarnos con sus conocimientos, que seguro va a ser una jornada bastante enriquecedora y útil tanto para los colegas como también para el bienestar y el cuidado de los pacientes en esta situación. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues sí, muchas gracias a todos los que han hecho esto posible. Pues desgraciadamente está pasando esto por allá y no es la primera vez. Desgraciadamente, pues muchos han sufrido como personas y pues nosotros tenemos una situación más compleja como seres humanos, porque desgraciadamente tenemos la responsabilidad profesional, ética y moral hacia un ser vivo, sea de la especie que sea. Y me imagino que esta prontitud de buscar una solución es lo que más debemos de hacer como colegas, buscar soluciones, no buscar em, otra cosa más que darles el mejor beneficio de nuestra preparación a los pacientes que atendemos, tengan o no tengan tutor, tengan o no tengan propietario o como lo conozcan allá en Chile. Pues es importante que veamos esa parte de muchas formas, ¿no? No solo tenemos que prepararnos de manera profesional, hay que prepararnos de manera personal para este tipo de situaciones. Y pues muchas gracias. Esta frase se las dejo porque es como les comento, muchas veces estamos con la desesperación de poder ayudar a todos los animalitos que nos llegan a donde estemos, a un consultorio, a un centro en donde nosotros estemos trabajando, sea chico, mediano, grande. Eso es lo que tenemos que tener en consideración. Muchas veces, pues vamos a intentar hacer todo lo que está en nuestras manos y muchas veces no va a ser suficiente. A mí me pasa mucho esto, desgraciadamente, y les digo desgraciadamente porque me pasa mucho en pacientes quemados, porque el 90% de los pacientes quemados que me llegan a mí son pacientes que llegan quemados por métodos inadecuados de recalentamiento, métodos que pues no deberían de seguir existiendo. El conocimiento existe de, por favor, no lo hagas, no utilices tapetes térmicos, no utilices bolsas calientes, no utilices botellas calientes. El conocimiento existe, el conocimiento está, pocos libros lo abordan tal cual porque finalmente es como, y desgraciadamente se los digo, el colega, pues desgraciadamente no lo toma bien. El decir, oye, es que me llegó un paciente quemado con tapete térmico, pues eso es una negligencia. Y una negligencia en medicina humana es que te vayas a la cárcel y que te quiten tu cédula. Una negligencia en veterinaria es poner muchos pretextos para decir, híjole, pues nunca me había pasado. Híjole, pues está hablando mal de nosotros. Híjole, pues no se trata de eso. Simplemente, como les digo, esta parte de fatiga por compasión la tenemos mucho en este sentido de que tú ves a un paciente quemado y por eso se generó esta plática así con esta prontitud, porque entiendo claramente el manejo del paciente quemado no va de, ay, voy a intentar apoyar
em, para curar a los animales que se están quemando. No es solo eso. Vemos cómo se mueren los pacientes quemados y es una desesperación, una frustración, una, pues sí, entras en la fatiga por compasión de poner todo tu empeño de manera profesional y personal y a veces ya no se puede hacer nada. Entonces, el ver a estos pacientes quemados, me imagino que les genera una situación de desesperación por intentar ayudar, pero no se preocupen, vamos a intentar ayudar con lo que podamos, no somos dioses. Eso es lo que deben de ustedes también entender, que no somos dioses y que vamos a hacer lo mejor para ellos, ¿no? Y para hacer lo mejor para ellos, pues tenemos que estar preparados, porque si no estamos preparados Ya, en, pinche. ay, no sé quién fue. Ok. Si no estamos preparados para estas situaciones, em, o sea, yo cuando empecé a estudiar lo de las quemaduras, dije, ay, pues si casi no nos llegan quemaduras, donde yo estuve trabajando, pues casi no llegaban quemados, ¿no? Pero no se trata de esperar un incendio para que estemos preparados. Necesitamos estar preparados siempre, siempre para evitar también esta fatiga de por compasión y evitar hubiera hecho esto, hubiera lo hecho el otro, hubiera hecho aquello. No, o sea, en la medicina veterinaria tienes que estar preparado siempre, no esperar a que te llegue la tragedia. Bueno, esta fotografía es muy, muy fuerte. Este chaparrito es un perrito que tenía 2 meses. Y como llegó el perrito campante, así como si nada. ¿Y cuál fue la historia de este chaparrito? Que pues, así como llegó, dijo la propietaria, ay, es que ¿cómo dijo? Mi nietecita, se dijo, mi nietecita estaba jugando con él y se le cayó a un balde de agua hirviendo. Y pues uno cuando recibe las historias clínicas dicen, ay, pues mi nietecita pues es una niña de 5 años, ¿no? ¿Cómo se les ocurre dejarle a una niña de 5 años un perrito, ¿no? Ya sabemos que no son un juguete. Y entonces pues ya, no quise ser más intrusiva en esta situación de, pues, regañarlos porque te estaban jugando con un perro, ¿no? Em, en menos de una hora este perro empezó a edematizarse, empezó a tener muchísimo dolor. Y la realidad es que no se veían las lesiones por quemadura, no se veían ni con eritema. O sea, solo pues porque llegó con la historia clínica de que se había quemado. Finalmente empezó a progresar, a progresar, a progresar, empezó a entrar en una falla multiorgánica y pues la decisión fue de eutanasia. Finalmente, pues ya ahondando más en la historia clínica, pues resulta que la nietecita no tenía 5 años, tenía 18, 19 años, y pues cómo vivir con esto, ¿no? Tanto ellos, me imagino que no lo hicieron a propósito, y eso quiero esperar de la gente. En medicina humana, si te llega un bebé, principalmente los bebés, si te llega un bebé quemado, no terminan de hacer, o sea, lo primero que hacen es llevarse corriendo al bebé a atender y llevarse a los papás, hacerles un interrogatorio hasta demostrar que no fue una negligencia o algo de maltrato hacia el niño. En medicina veterinaria no existe eso. Desgraciadamente les digo que no existe porque lo que más me llega son situaciones em, provocadas por nosotros mismos como colegas. No soy juez de nadie, pero pues a mí me llegan estos casos y el estar tomando decisiones de eutanasias por este tipo de situaciones, pues sí, no es nada grato, ¿no? Em, ¿Todo bien por allá? ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha bien. Sí, doctora. Bueno, perdón. Entonces, pues, este chaparrito terminó en eutanasia totalmente. em, pues desgraciadamente eso es lo que vivimos día con día. Y pues algo que, como les decía en este caso, este chaparrito llegó danzando, sin dolor, aparentemente no se quejó, lo podíamos manipular y no se quejaba.
hasta que esta foto la tomé como una hora después de que habíamos recibido este chaparrito y habíamos aplicado los apósitos necesarios, lo forramos todo. Si ven, tiene como escamitas en la cara y en las orejitas. Es un producto que se llama Flaminal, es muy bueno, creo que no se vende todavía ahí en Chile. Y pues, o sea, lo embarramos todo de Flaminal y le colocamos apósitos en todo su cuerpecito. Pero si alcanzan a ver su carita, pues ya está con una cara de, no me estoy quejando, pero sí me está doliendo. Y estaba con infusiones y estaba con terapia de líquidos elevada. O sea, imagínense meterle 1 litro a chorroclisis a un perro de este tamaño. Claro que nos va a dar miedo, pero si no haces eso, este perro se te va a morir por toda la situación metabólica que empieza a pasar con ellos, ¿no? Entonces, pues no veíamos que este perro estaba quemado, no veíamos, pues no es tan fácil detectar que un paciente está quemado. Y pues yo he ido aprendiendo con el transcurso del tiempo cómo irlos detectando. ¿Por qué? Porque me sé la fisiopatología, tengo la experiencia. em, y eso es lo que ustedes tienen que aprender con esta plática, que tienen que aprender a no minimizar la situación, a saber que esto se puede complicar de un momento a otro. Y lo peor del caso es que las principales complicaciones las vamos a generar nosotros, una por no saber detectarlo y otra por no saber manejarlo porque no lo detectamos. Entonces, em, pues esta situación va más allá de solo, ay, la doctora sabe manejar heridas, sabe, tiene los mejores apósitos, usa la mejor tecnología. No es eso. La mejor tecnología que yo uso es mi cerebro. ¿Por qué? Porque lo he entrenado a estudiar, 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 estudiar y a ayudar a los pacientes, ¿no? Y a los colegas. Y vean esta imagen, les voy a poner este video. Aquí es donde tenía la lesión principal, que es donde se ve más profundizado todo esto. Se ve más profundizado. Aquí no se ve tan profundizado, pero aquí donde hice el corte, todavía se ve feo el tejido. Aquí en la periferia ya no. Aquí ya no, aquí ya no. Aquí más o menos se ve bien. Por eso tenemos que ver cómo responde. Todo esto se ve. Todo esto no estaba sano, ya no tenía irrigación. Que entonces todo esto es donde tenía la lesión principal. Y vean el cambio de coloración. Aquí está amarillento. Aquí ya está negruzco. Y aquí está rosita. Tiene las 3 zonas de Jackson. Esta que no se ve tan negra. Esta que se ve amarillenta. Y esta que ya está negra. Entonces, lo que nosotros vamos a ver cuando ya hicimos el desbride de un paciente quemado. Pero la realidad es que cuando ya nos llegan con una escara, con ya el marcaje de toda la profundización de la lesión. Vean este otro video. Si dan cuenta, vean ya las escaras en algunas zonas. Vemos cómo, voy a repetirlo. Aquí es donde tenía la lesión principal, que es donde se ve más profundizado todo esto. Vean, este paciente estamos rasurándolo. Desde ahí tú tienes que hacer tu evaluación primaria. Ya ahí vimos las 3 zonas de Jackson que les expliqué en el video del lado derecho. Ahí está la escara, lo amarillento que se ve es la zona de éstasis y lo rojito que se ve es la zona de hiperemia. Eso es lo que como médicos tendríamos que ser capaces de identificar, de decir, este paciente está quemado y se está quemando. Desgraciadamente, pues ya vemos otros contextos. ¿Qué es lo que hacemos con estos pacientes? Pues la mayoría de las veces lo que hacemos es
lavarlos con clorexidina o con yodo, con lo que habitualmente hacemos los lavados en los pacientes. ¿Qué anda por ahí alguien con su micrófono encendido? ¿Podrían apagar el micrófono? Listo, solucionado. Listo. Entonces, pues la mayoría de las veces hacemos el lavado con jabón quirúrgico, con clorexidina, con algún jabón que esté ahí a la mano, ¿no? Hay que saber que esto les duele muchísimo a los pacientes quemados. Se dice, bueno, la información es clara, o sea, la información es clara de que se deja de sentir cuando la quemadura es de tercer grado. Y no es que se deje de sentir, o sea, pues finalmente el tejido que se murió, el tejido que se murió y que llegó hasta el hueso, pues deja de sentir, pero alrededor, o sea, dejan de haber fibras nerviosas, pero alrededor de todo eso que se generó de daño, hay muchísimo proceso inflamatorio y doloroso. Las de primer grado, no sé si alguien se ha raspado, o sea, se ha quemado con el sol. Las heridas por quemadura de primer grado son las más dolorosas, son las más eh, difíciles de controlar el dolor. ¿Por qué? Porque ahí pues justo empieza a atacar directamente en la percepción del dolor. Entonces, estos son shampoos especiales que nosotros utilizamos para el lavado del paciente quemado. Esta perrita es una perrita que tiene paraparesia no ambulatoria y pues vive en su carrito y pues de repente la dejan acostada en su camita y la cambian al carrito y entonces la dejan en un patio pues suelta, ¿no? Desgraciadamente pues se les quemó con el sol a esta chaparrita. Vean cómo hacemos el lavado. Entonces, estos productos simplemente se hacen la aspersión y se tallan con los guantes y se puede aplicar el agua directo o con un algodón húmedo quitar el excedente. Realmente esto les ayuda muchísimo para evitar los dolores en los pacientes. Si no tienen este tipo de productos que son protectores cutáneos, con que le pongan agua fría, está bien. No utilicen de preferencia soluciones jabonosas porque van a querer tallarles y eso les duele muchísimo. O sea, ustedes imagínense siempre en su paciente. Imagínense si ustedes están quemados, ¿cómo les gustaría que los trataran? El paciente quemado es el paciente que nos confronta más a lo que realmente nosotros quisiéramos como atención médica. Este paciente pues le, ya con unas subsecuentes revisiones, si ven todo eso que se ve manchado con otras tonalidades de su color habitual, que son estas como manchitas negras, como todo este caminito negro, todo eso estaba quemado. Si ustedes llegaran a ver un paciente ya cicatrizado, van a ver esto y van a decir, este paciente tuvo una quemadura. Entonces, eso es como se manifiestan las quemaduras, se van cicatrizando por contracción. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el tejido? Pues se va a contraer y más con este tipo de insumos que tienen una tecnología que se llama SafeTac, que es libre de dolor para generar la revisión del paciente quemado, desprendes el apósito y lo vuelves a pegar. Tiene esa función de que lo desprendes, ay, va muy bien mi herida, todavía funciona este apósito, lo pegas. No se confundan con que lo despego, lo dejo por ahí en la mesa toda sucia y lo vuelvo a pegar. No, o sea, solo es revisas con guantes estériles y lo vuelves a pegar. Algo muy importante que deben de saber, que pues sí, o sea, tenemos mucho la intención y eso es una característica del ser humano que somos, que queremos ayudar, de verdad que siempre vamos a querer ayudar y no es que, o sea, nosotros mismos no entendemos esa parte, que no podemos ayudar una sin conocimientos y otra sin insumos. Y entonces el conocimiento cuesta y los insumos cuestan y la gente no puede esperar a que nosotros regalemos nuestro trabajo porque es bien difícil, de verdad que por más que queramos ayudar, no nos alcanzaría el dinero para ayudar a todos los que quisiéramos ayudar. Y entonces esto es
una información para que ustedes puedan ayudar en una situación de desastre, pero aún así, difícilmente vamos a poder ayudar con lo que muchas veces tenemos, porque probablemente no van a ser los insumos adecuados para un paciente quemado. Entonces, eso también tenemos que promoverlo. O sea, la gente piensa que tenemos la solvencia económica para poder, pues, cubrir todas estas situaciones, que no solo es ponerle un apósito, que no solo es ponerle una terapia específica para el paciente quemado. Entonces, si se dan cuenta, esta tabla nos va a evidenciar lo poco, de verdad que es lo poco que podríamos gastar en un paciente quemado, porque eso es lo básico. Esta tablita es así lo básico que vas a utilizar en un paciente quemado. Entonces, esta tabla la hice con base a ver a un paciente quemado por tapete térmico de toda la espalda. Y esto es lo que se gastaría con la terapia de presión negativa. Serían más o menos 10 días de tratamiento y se gastarían 50,000 pesos, que esos son como $2,500. Si fuera con algún tipo de apósito, si fuera una hidrofibra, serían 99,000 pesos mexicanos, y si fuera con Mepilex, que es otro tipo de apósito, sería un poquito más. Entonces, yo al principio pues ayudaba, y sigo ayudando mucho a los pacientes quemados, y a cualquier paciente, pero en particular no te das cuenta todo lo que involucra el el ayudar a un paciente hasta que ya desglosas todo el término de cómo lo vas a ayudar. Entonces, esto va más allá de solo tener un producto que te diga, vas a ayudar con este producto. Si se dan cuenta, aquí nosotros hicimos este cuadro mencionando lo que te vas a gastar en analgesia del paciente quemado, lo que te vas a gastar en nutrición del paciente quemado, que es en lo que más se gastan, en hacerles infusiones, en darles una nutrición especial, este, y porque tiene que ser la mayoría de las veces por sonda. Entonces, todo esto es como, híjole, ¿cómo lo voy a hacer en una situación de desastre? Solo es que tengas en consideración todas estas partes para que ubiques y trates de cubrir lo más que se pueda en una situación de desastre. Este es un paciente quemado también. Entonces, este paciente también fue un quemado por tapete térmico. Ese sistema se llama Versayet. Es un desbride hidroquirúrgico que tiene un costo elevado. Cuesta como $600 y solo es de un solo uso. ¿Cuál es el beneficio y el objetivo de este sistema? Que no vuelvas a hacer desbrides y desbrides y desbrides y desbrides, porque con el paciente quemado, con todas esas fases que les mostré en los primeros videos, difícilmente vas a hacer un buen desbride desde la primera vez. Entonces, este insumo lo que hace, lo utilizan mucho en pacientes quemados humanos, que lo que te hace es hacer un desbride, se llama tangencial, que quitas todo el tejido necrótico y el tejido que no es viable, y a su vez vas a estimular ahí el proceso de que sangre el tejido, ¿no? Con un desbride quirúrgico, híjole, las veces que yo he hecho la comparativa de usar Versayet y de usar una navaja de bisturí, es abismal. O sea, un paciente con, con Versayet, este paciente precisamente me tardé media hora en hacer el desbride, y con navaja de bisturí, un paciente igualito, igualito, me tardé 4 horas, 4 horas y media en hacer el desbride. Entonces, todo esto, pues, tienen que ver lo que existe en la realidad del paciente quemado y lo que existe en la realidad de una situación de desastres, en el cual, pues, tienen que intentar hacer lo más específicos para que no exista esa situación de frustración de que, híjole, pues le puse todo lo que dijo la doctora y no funcionó. O solo tenemos un hidrogel. Pues si tienes solo un hidrogel, tienes que saber hasta dónde le vas a poder ayudar e intentar
pues no entrar en esta situación de frustración de que no pudiste hacer más por él. Pero también es una llamada pues, de conciencia para que ustedes que han querido ayudar fomenten y sepan que el atender a un paciente quemado no es barato. Y entonces las campañas que ustedes deciden hacer tienen que ser mucho más intensas o intensivas de cualquier otro tipo de campaña, porque el costo es elevadísimo. Esta parte, pues, pensamos que este sistema solo lo va a manejar alguien que sea así súper guau, ¿no? Que sea súper especializado. La realidad es que ustedes ahorita que están escuchando esta plática, el 99.9% de ustedes no son especialistas y no tiene nada de malo, no pasa nada. En este artículo nos dice que el 97.5% de los pacientes quemados van a ser atendidos en centros no especializados porque pues es difícil que la gente tenga su paciente quemado y diga, ay, aquí sí saben atender pacientes quemados, porque ahí dice solo pacientes quemados. Imagínense si existiera un centro de atención de pacientes quemados veterinarios. Se muere de hambre. Se muere de hambre porque no es que nos lleguen diario pacientes quemados y ojalá y que no sea así, porque sí es muy frustrante estar recibiendo este tipo de situaciones y más por iatrogenias. Pero en caso de que les pase un incendio, pues también va a ser horrible que, que estemos atendiendo constantemente pues animalitos que no sea fácil su atención, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, pues sabemos que las quemaduras y todas las heridas se han tratado de manera, eh, pues más que por la ciencia, muchas veces por lo que, pues por lo que nos ha llevado la historia. O sea, la historia ha sido pues muy franca y muy clara en la evolución. O sea, si hace 5.000 años no teníamos pues este proceso de esterilidad que tenemos ahorita en los procesos quirúrgicos, no, obviamente no existía el término de esterilización, pues hacían lo que podían con lo que tenían y con lo que tenían eran también sus, conocimientos de cosmovisión de su cultura, y entonces la mayoría hacía conjuros, la mayoría hacía técnicas como las sangrías. em, cuando estaban los pacientes sépticos, pues hacían sangrías, es decir, como flebotomías, pensando en que les iban a sacar la infección, sacándoles la sangre, ¿no? Y entonces antes, pues se preguntaba si iba a vivir el paciente o no. En la actualidad, pues la gente te dice, iba a quedar cicatriz y le va a crecer el pelo y llegan con el paciente quemado y le pueden bañar antes de que lo empiecen a tratar y dices, ay, o sea, la gente en qué está pensando, ¿no? Entonces, pensaríamos que la gente no está en ese rubro de lo material, pero hasta con sus animales ya está en esta situación material de decir, no quiero que se le vea una cicatriz y quiero que esté como si no hubiera tenido este accidente o esta situación que no se esperaba, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos que estar como capacitados para, por lo menos en estas tragedias, hacer que eh, nuestra práctica sea em, funcional. O sea, no se preocupen porque, híjole, es que quiero que se vea bonito, pues no. O sea, van a llegar quemados de la cara, van a llegar quemados de los cojinetes. O sea, imagínense un humano quemado de la cara. Es el buleado de toda la vida. En los animales no pasa eso. En los animales, afortunadamente, no tienen esos trastornos mentales que tiene el humano de estar ahí viendo qué es lo que se le ve feo, ¿no? En su vida. Entonces, tenemos estas guías, no son nuevas, pero son las que, mm, las que están ahorita patentes, ¿no? Son guías que empezó a difundir la ISBI, que es una de las asociaciones más importantes a nivel mundial de cómo manejar un paciente quemado. Entonces, como les decía, lo que tienen que buscar ustedes es lograr resultados óptimos, funcionales y estéticos. Eso, omítanlo. Con que sean funcionales, está bien para los pacientes tratados en centros no especializados.
Y de lo más importante es aliviar las molestias físicas y psicológicas, tanto para los que dijeron, ay, este animalito está quemado, se lo voy a llevar al doctor, doctora o al centro que están atendiendo a los pacientes quemados, porque de verdad ver morir a un paciente, pues siempre nos ha pesado eso, esa decisión de generar una eutanasia o no, esta situación de ya atender a un paciente en su vida terminal está cambiando porque hemos empezado a ser más sensibles en esta parte. Y entonces al nosotros ser más sensibles, también tenemos que transmitir esa empatía hacia quien decidió llevar a ese animalito a que lo atendiéramos, ¿no? Entonces, pues tenemos que aliviar toda esta parte emocional que existe en quien nos está llevando esos pacientes y nosotros mismos tenemos que atendernos. En lo particular, yo llevo terapia pues todas las semanas, a veces cada 15 días, a veces por semana, porque de verdad que no podemos con la carga emocional de un paciente herido, por más que uno tenga el conocimiento. Va más allá de tener un conocimiento, va más allá de llegar a una fatiga por compasión. Yo no llego al burnout, sino esa parte de, híjole, es que, ¿por qué seguimos haciendo estas prácticas de quemar a los pacientes? De no utilizar los aditamentos adecuados. Y pues eso repercute en nuestro proceso de día a día atender a los pacientes, ¿no? Entonces, traten de ustedes buscar también un apoyo en todo esto que están pasando. No es malo, no es de débiles. Es muy difícil ver cómo se nos mueren los pacientes y me imagino que ustedes han recibido esta carga emocional pues mucho más fuerte que cualquiera. O sea, no creo que estén recibiendo uno o dos pacientes quemados y muchos ya los vieron ya muertos o agonizando. Entonces, esta parte de proporcionar la orientación de los costos-beneficios del tratamiento de la herida, pues va más para ustedes, que como les digo, tienen que ser como muy conscientes de que es una situación que por más que queramos ayudar, nos va a costar mucho trabajo el ayudar de manera adecuada y nos tenemos que apoyar en las empresas que nos puedan ayudar o aportar alguno de los insumos que podemos necesitar para estas situaciones. Entonces, como no especialista, debes de saber valorar, debes de saber reanimar, o sea, cualquier paciente chocado que te llegue, pues debes de saber reanimarlo, debes de ver si está viable su circulación, su vía aérea, debes de saber, pues, por lo menos los parámetros básicos de un examen físico general y pues clasificarla, darle una clasificación y tomar decisiones. Ahorita pues me consultaron para ver si les podía dar esta plática y pues como lo saben, pues esto es una situación de urgencia. Habitualmente estoy ojerosa y hoy particularmente estoy un poquito cansada porque hemos tenido pacientes complejos y pues aparte de antier ayer pues tuve un vólvulo y pues han sido pacientes ahí medios complejos que hemos atendido y pues ahora sí, el cansancio físico se me ve mucho, ¿no? En la fisionomía. Pero no me importa estar ahorita a estas horas ayudándolos porque cuando me buscan por un paciente quemado y me dice el colega, pues, ¿cómo ve, doctora? Tenemos la cita para dentro de una semana y yo, no, voy ahorita. Porque el paciente quemado tienes que decidir ya, o sea, tienes que saber reanimar ya. No es, vamos a meterlo a una jaula y vamos a ver cómo lo solucionamos y mañana vemos si amanece y vamos a subirle su terapia de líquidos y estabilizarlo. No, o sea, un paciente quemado tienes que estabilizarlo ya. O sea, no puedes decir, lo meto a la jaula y a ver cómo le va en la guardia, ¿no? Entonces, pues todo esto tienes que ir conociendo muchas más técnicas que puedes utilizar en tus pacientes quemados y lo más importante, por favor, quítenles el dolor, controles el dolor, contrólenles el dolor. De las causas más comunes, pues este es un artículo de Estados Unidos, bueno, son dos artículos de Estados Unidos y allá pues sí pasan mucho esto de los incendios. Ahorita pues les ha tocado a ustedes
y pues la exposición al fuego, la exposición a tapetes térmicos o al sol, las compresas térmicas que son bolsas, guantes, botellas o todo lo que se les ocurra para el recalentamiento del paciente quirúrgico principalmente. Las lámparas de calor, estas lámparas que son como de chicote, esas lámparas queman a los pacientes, los metales calientes y pues también desgraciadamente he recibido pacientes quemados con las placas de electrobisturí. Y en Estados Unidos existe esta parte del síndrome de la escaldadura de la manguera de jardín, que es que dejan enroscada su manguera en el jardín y pues con todo el sol que les llega a dar, se sobrecalienta esa manguera y cuando hacen la aspersión de sus jardines, pues es cuando el perro ahí estaba y se quema. Entonces tenemos que también tener en consideración esta parte en donde no es lo mismo que tú le pongas a un paciente una bolsa caliente durante 2 minutos a que pongas al paciente sobre bolsas calientes durante 30 minutos que dura una cirugía. Pues, todo esto va a depender hasta de física, ¿no? O sea, si lo pones en una superficie de metal, si lo pones en una superficie de madera, si lo pones en una superficie de plástico, pues va a transmitir de manera diferente el calor. Ahora, en este sentido, en un incendio, pues no es tanto el contacto que tienen y el índice de traspaso que llegan a tener. Lo más importante en un incendio, en un paciente quemado, es que va a aspirar partículas incandescentes y eso es lo que los va a matar. No tanto que lleguen en quemaduras superficiales. El paciente quemado por incendios inhalan en la partícula incandescente y eso hace que se quemen todas sus vibrisas, que se pierda esa protección pulmonar del surfactante pulmonar y eso es lo que hace que se muera el paciente. Y entonces pues tienes que aprender a clasificar. Clasificamos dependiendo de la profundidad de la lesión, que es de primero o segundo grado superficial y profunda, y de tercer grado. Va a depender de las capas que tú estés percibiendo para que le des una clasificación. Eso es lo más importante que tienen que hacer. Antes de decir voy a ponerle tal cosa, tienes que saber qué grado de profundidad tienen y qué grado de extensión tienen. Esto pues es muy fácil determinarlo y se considera que o sea, hay literatura que te dice que de tal grado de extensión el pronóstico es malo. Por ejemplo, algunos te dicen que hasta el 50% de extensión es malo el pronóstico y que pues es totalmente aceptable generar una eutanasia. Por ejemplo, si tuviéramos una extensión del 5%, pero fue un incendio, el pronóstico es mucho peor que tener un 50% de quemaduras superficiales. Porque es peor, pues lo que les decía, que es mucho más eh, complejo el que haya aspirado o haya inhalado partículas incandescentes. Entonces, esta regla de los 9, pues es muy práctica el conocer esta parte de un porcentaje nada más. Es súper rápida la clasificación, menos de 3 minutos ya tienes tu clasificación. Entonces, para saber cómo actúan, cómo actuar, qué hacer, pues tienes que saber la fisiopatología, tienes que saber lo que va detrás de un tejido quemado. No es un tejido quemado, es un paciente quemado. Este paciente justo lo vi ayer, justo por este paciente, no llegué a mi clase de taekwondo. Eh, este paciente ya no pude pasar la fotografía porque se quedó la cámara en el hospital, pero este es de mi celular. Este paciente, esta señora tiene muchas tragedias en su vida y justo esta es una porque había hecho cita para una de las dos pacientes, que es la que está ahí mirando atrás. Tenía una foliculitis bacteriana en todo juvenil, en todo el belfo, y esa era la consulta. Y me dijo, y traigo otra, que creo que trae una herida, yo creo que la mordieron. Y entonces cuando veo, pues todo esto estaba lleno de pelo. Entonces, cuando veo que es una mancha y nada más, dije, híjole, pues esto no me parece mordedura. Entonces empecé a preguntarle, yo sé que tienes muchos perritos en casa, yo sé que se pueden pelear, pero te comento que esto no parece mordedura. Entonces tú tienes que ser capaz de lo que te lleven a tu consultorio, si la gente te dice o no mentiras, tú seas capaz
de identificar qué es lo que tiene tu paciente. Y las heridas hablan. Las heridas hablan mucho más que el tutor que te lleva al paciente. Entonces, en esta situación de un desastre, no van a saber nada más que lo que están viendo con el paciente. ¿Qué es lo que hicimos? Delimitar. Todos los pacientes heridos tienes que delimitar las lesiones. Entonces, en este paciente, ¿qué es lo que hicimos? Rasurar de manera amplia. Cuando empecé a rasurar así muy arriba, la dueña se me quedaba viendo así como que le vas a hacer un huecote a mi perro. Y pues sí. ¿Por qué? Porque empecé a ver esas manchitas más arriba y empecé a delimitar. Y le dije, oye, tu perro no está mordido, tu perro está quemado. No, ¿cómo que, doctora? No hay nada con lo que se queme, tu perro está quemado. Entonces, ¿por qué me doy cuenta? Pues por esas zonas que yo ya les mencioné, son zonas en las que se va profundizando la lesión y esto ya cuando tienen la escara franca y no es muy extenso, el, 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 el evento fue aproximadamente hace 7 o 10 días. Eso es lo que tienes que tener en consideración, que cuando ya estás viendo una escara y no está tan profundo, tu evento fue hace como 7, 10 días o hasta 15 días. Es lo que les decía al principio, lo que tenemos que aprender a hacer es diagnosticar para detener. Muchos colegas me han dicho, ay, pues estoy esperando a que se deje de quemar. Pues sí, se está quemando todavía, se está lastimando el tejido, ya páralo. Lo que tienes que hacer es diagnosticar y parar lo que se está generando hacia ese paciente. Entonces, este paciente, solo por ver esta imagen, tú tienes que ser capaz de decir, este paciente está quemado por tales características. Y pues esas características se describen en esta parte de las zonas de Jackson. Las zonas de Jackson son las zonas que se van a delimitar en este paciente, por ejemplo, en donde vamos a ver la zona de hiperemia, la zona de éstasis y la zona de necrosis. Entonces, literal, tienes una escara, es un tejido negro, duro, ya es cuando ves a tu paciente acartonado, entonces dices, este tejido ya se murió, y abajo de ese tejido vas a tener un tejido amarillento, que es como parte del esfacelo, pero esta es la zona de éstasis. Y más abajo de todo esto va a estar la zona de hiperemia, y si se dan cuenta, pues aquí están estas zonas del lado, déjenme ver si puedo, acá está. ¿Se alcanza a ver el cursor? No se ve. ¿Aquí no se ve el cursor? No, habría que seleccionar el cursor de la presentación abajito, a lo mejor. Es que como es Mac, luego está más complicado. Deja ver. Mientras tanto, aviso que cuando ya finalicemos ahí se va a dar espacio para las preguntas, ¿ya? Para que las tengan pensadas y las manden para que no se acumulen tantos en el chat. Sí, sí, sí. Pues no encuentro la cosa esta de, a ver, aplicaciones. No, no, pues no me deja, ponerle las cositas estas de los señaladores. Bueno, de todas maneras les platico. Ah, la zona de hiperemia es la zona rojita que va a estar hasta abajo del tejido. La zona de éstasis pues va a ser la que está arriba y esta parte, si tú hidratas la herida e hidratas a tu paciente, vas a contener ese daño que se sigue generando y en vez de que esa zona de éstasis se genera una escara, se empieza a morir ese tejido, tú vas a recuperar a ese paciente con una perfusión adecuada y con una hidratación de manera directa. Entonces tú vas a hidratar a tu paciente de manera sistémica, que es lo que te va a beneficiar, pues que esos tejidos se empiecen a perfundir y por la otra manera, pues vas a hidratar a tu tejido con algún insumo que tú estés decidiendo. Entonces, si tú haces esa parte, vas a evitar que se profundice esa lesión y es lo que pasa en el circulito de la derecha de arriba. Si tú dejas a ese paciente y no lo hidratas y no lo pones una solución, ese tejido se va a profundizar y se va a generar una escara más grande cada vez. Entonces, eso es lo que tú tienes que aprender a hacer. Antes de que me digas, ¿qué apósito le pongo, doctora? Hidrata a tu paciente.
hidrátalo para que evites que se genere un daño mayor. Entonces, ya lo vimos, lo del el factor de conversión. Y pues también esta parte en donde de la situación más importante que empieza a generarse, pues es la liberación de radicales libres, el proceso inflamatorio no controlado y el proceso de isquemia que se está generando sobre un tejido. Y por eso tenemos que manejar terapias de choque bastante altas en la hidratación. Esta parte, pues, es como un cuadrito que hice hace como 15, 20 años, en donde ejemplificaba como las fases que tenemos en un proceso de cicatrización. Como les digo, ya está viejito, pero pues vemos aquí como en el proceso inflamatorio es diferente a un proceso inflamatorio de un paciente mordido, por ejemplo. En este caso, pues aumentan muchísimo el factor de necrosis tumoral y las células las citocinas y las interleucinas, principalmente las 6, aumenta 50 veces más. Entonces, todo esto pues nos va a derivar a que sea un proceso agudo que tienes que intentar controlar lo más rápido posible. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una pérdida de integridad del tejido? Pues empieza a generarse una lesión directa hacia la célula, pero en este caso tenemos una lesión por fuego, que lo que te va a generar pues una vasodilatación y va a haber pérdida de agua y albúmina, y esto se le conoce como edema de la fase aguda. Entonces sí perdemos muchos líquidos, por eso tenemos que estarlos reponiendo, pero también perdemos mucha proteína. Y por eso es el paciente quemado es el que más nutrición específica necesita, por todas estas características de su fisiopatología. Cuando tenemos esta parte de la fase aguda, pues tenemos esta parte de hipovolemia, porque hay pérdida constante de líquidos, de electrolitos. Va a empezar a generarse una perfusión baja en todos los tejidos. Esto te va a generar un gasto cardíaco disminuido. Esto solo es en la fase aguda, porque ya después de esta fase aguda sabemos que hay un sistema de compensación, principalmente ahí derivado del sistema renina-angiotensina-aldosterona, en donde va a percibir como una deficiencia de flujo, y entonces es cuando se activa y entonces ya es cuando se te empieza a regular el gasto cardíaco. Y entonces eso, si es que el paciente no va peor, si es que el paciente se va estabilizando. También pues tenemos que considerar esta ruptura de los vasos, perdón, de las células sanguíneas, en donde se te puede generar una coagulación intravascular diseminada, también se puede generar una anemia hemolítica en este tipo de pacientes. Y pues también al tener una baja perfusión, sabemos que de los órganos más sensibles a las bajas de perfusiones, pues son los riñones. Entonces, por eso es importantísimo que sonden a sus pacientes quemados. ¿Por qué? Porque si no tiene una buena filtración, si no tiene una buena capacidad de concentración el riñón, vamos a tener una falla renal aguda, una oliguria secundaria a esta situación de la quemadura, y el paciente se te va a morir. Le pongas el insumo más caro que le pongas. Y eso es lo que les decía, cuando tenemos una situación de inhalación de partículas incandescentes, pues es lo peor que puede existir, porque por más que le pongas, que le embarres, que le hagas, si tu paciente tuvo una aspiración o una inhalación de partículas incandescentes, tiene 3,000 veces más, o sea, esto es 3,000 veces más caliente que si fuera una quemadura con agua hirviendo. Y esto, pues, tiene una alta tasa de mortalidad. Em, esta, pues es un como parámetro que te va a decir como de probabilidad de vida o muerte, ¿no? Y pues todo esto, hablando de perfusiones, de los que más lo resienten es el riñón y el intestino. Por eso tienes que generar una protección hacia tu sistema gastrointestinal, porque puede empezar a generarse una translocación bacteriana y pues terminar en una falla multiorgánica. Por eso es importante generar una nutrición adecuada y temprana para evitar este tipo de alteraciones
que te puede repercutir totalmente en el progreso de tu tratamiento. Ahora, del sistema inmunológico, pues todo esto va a favorecer a la parte de la translocación bacteriana. Sabemos que tenemos ahí varios métodos de defensa en la parte gastrointestinal. Aunado a esto, pues ya parte de las fisiologías ya básicas del sistema inmune del intestino, ya tiene un buen rato que se está manifestando la relación con el eje del cerebro y del intestino y de la piel, ¿no? Entonces, si algo está fuera de esa homeostasis, se va a resentir en el intestino, ¿no? Quien tenga la posibilidad de medir la proteína C reactiva, pues va a estar aumentada. Entonces, también tenemos esta parte del shock del quemado, en donde el paciente quemado, como les decía, con esta parte del gasto cardíaco, de las compensaciones que pudiéramos tener o no en el paciente que empieza ya con oliguria. Y entonces todo esto se va a ir perpetuando o se va a ir hacia ese caminito si tú no paras la quemadura. Si tú no hidratas a tu paciente con una quemadura, si tú no hidratas de manera local o sistémica a tu paciente, ese paciente va a entrar en un shock del quemado y ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a repercutir en su estado general y es de lo que se mueren los pacientes. Habitualmente se mueren de sepsis, de fallas renales agudas, no precisamente porque no le hiciste algo directamente a la herida, sino porque no le hiciste algo de manera integral al paciente con una herida. Sabemos que existe este proceso de cicatrización en un paciente normal, pero ya vimos que en un paciente quemado, pues se va a activar un proceso inflamatorio mucho más rápido que en cualquier otro proceso de cicatrización. Entonces, todo esto nos va a indicar que debemos de saber todos estos procesos de cómo va una herida para saber que el paciente con una herida no controlada, sea quemado, sea mordido, sea lo que sea, el proceso inflamatorio es el que habitualmente va a estar en evidencia. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado del manejo del paciente quemado por el mundo? Pues en Europa, una sola persona es especialista en el quemado, ¿no? Eso es como ya más específico, existe el cirujano del paciente quemado. En México, pues intentamos hacer un manejo integrativo. El doctor que está aquí en la imagen es el doctor Eduardo Camacho. Ya habíamos terminado ahí de hacer el proceso. Em, él es cirujano plástico. Estábamos ya colocando el término de lo que es la terapia de presión negativa, por eso él ya no trae ahí la bata ni el gorrito. Em, pero esta parte, pues él es lo que me ha enseñado, ¿no? A hacer la medicina de manera integrativa. Él es un cirujano plástico, fue presidente del AMSICHAC y él sigue su práctica diaria en cirugía plástica, pero es especialista en el paciente quemado. Entonces, tenemos de todo, de todo, de todo lo que pueda involucrar a un paciente quemado, desde el psicólogo, el nutriólogo, el terapista físico y las enfermeras especialistas en pacientes quemados. Lo ideal es que en veterinaria tengamos un equipo integrado. Eso es lo ideal. Desgraciadamente hay muchos egos compartidos o expresados en el gremio veterinario y no sé cómo sea en Chile. Aquí en México ahorita está horrible esta situación de egos. Em, Desgraciadamente existe. No me involucra y me involucra mucho, pero pues son cosas que no vamos a poder cambiar, no vamos a poder cambiar los egos de las personas ni la percepción de las personas que tienen hacia uno mismo, ¿no? Y eso nos va a derivar a que al paciente le vaya mal. O sea, si tú no tienes la capacidad de decir, ya no puedo, por favor, ayúdame. Y si se dan cuenta de esta frase de ya no puedo, por favor, ayúdame, puedes tomarlo en el contexto que quieras, en la vida personal, en la vida de pareja, en lo que quieras. Y esto lo vas a manifestar en cómo trabajas. Si tú no eres capaz de decirle a tu compañero, pásame la rasuradora, córrele porque este paciente está crítico, ponle oxígeno porque se está ahogando. Si tú no eres capaz de pedir ayuda en estos
diminutos lugares que a veces trabajamos, difícilmente vamos a llegar a pedir ayuda para un proceso de este tipo tan severo, que es trabajar en conjunto para salvar la vida de nuestros pacientes. Entonces, todo esto tienes que intentar metértelo en la cabeza. La ayuda es para tu paciente. Deja los egos a un lado, deja la pena a un lado, la ayuda es para tu paciente. Y pues esta parte ya les había comentado y se los voy a recalcar muchísimas veces, porque acá en México y en todo el mundo, el paciente quemado es el paciente más caro de todo el sistema de salud. Entonces, si tú no ubicas eso, te vas a meter en camisa de 11 varas y te vas a quedar frustrado por decir, híjole, ya no tengo insumos. ¿Y cómo lo hago? O sea, el paciente quemado gasta muchísimo insumo. Tenemos que intentar apoyarlo con lo que tenemos, sí, pero también tienes que ser muy claro con lo que vas a hacer, porque pues a veces dejamos los pacientes inconclusos por esta parte de no tener el conocimiento y el insumo adecuado. Entonces, el pronóstico va a depender de la profundidad, extensión, ubicación, etiología, edad y salud del paciente. Aunque los cachorros sean de los más fáciles en su cicatrización o epitelización o regeneración, si es también sabido que un bebé o un cachorro quemado va a ser mucho más drástica toda esta fisiopatología. Y entonces, a pesar de que sean muy buenos para la cicatrización, son muy malos para la compensación en sus edades, van a perder mucho más proteína que un adulto y por eso las cargas de líquidos en pacientes bebés son mucho más, o cachorros, son mucho más elevadas que un paciente adulto. Y entonces es cuando tienes que tener mucha más pericia de decir, híjole, voy a pasarle la terapia de líquidos a choque y lo puedo encharcar. En 2 segundos puedes encharcar a un paciente quemado bebé. Entonces, la evaluación inicial no te debe de llevarte más de 3 a 5 minutos. Está quemado del 30% de área de superficie corporal quemada y tiene una profundidad superficial. Eso es tu evaluación. No te tardas más de 1 minuto. Les damos chance de que sea de 3 a 5 minutos. Entonces tienes que ver la vía aérea y la protección de la columna cervical. Son de artículos de humanos. Tienes que ver que esté respirando, que esa respiración sea efectiva y que esté ventilando. Hay que hacer si puedes hacer una gasometría estaría genial, si no con que tengas un oxímetro de pulso, pues también para ver la saturación de oxígeno. Y pues el paciente quemado en un incendio puede requerir de escarotomías, que significa que muchas veces se genera la quemadura en toda la circunferencia del cuerpo y lo que tienes que hacer es liberar esa presión y cortar, hacer cortes que son escarotomías. Ver que tengamos una buena circulación y que no haya hemorragias. Esto es súper básico. El paciente quemado no sangra. Si tu paciente quemado llega sangrando, es porque tu paciente es un paciente politraumatizado que tiene otra cosa y tienes que identificarlo. Cuando ya no percibes el pulso, es porque ya se generó ese síndrome compartimental y es donde tienes que hacer fasciotomías. Y pues también ya en tus parámetros de valoración, si tienes una hipotensión, el pronóstico es malo. Tenemos esta situación de la terapia de líquidos. No sabemos manejar la terapia de líquidos en un paciente quemado porque la realidad es que hay poca información en veterinaria. Entonces, la terapia de líquidos en un paciente quemado en humanos, existen muchos parámetros y existen muchas técnicas de diferentes autores. La que más llegan a utilizar en medicina humana es la terapia Parkland y la terapia de Galveston, pero hay muchas que tienes que considerar. Tienes que ver que de la parte neurológica no tenga alteraciones. Tienes que intentar hacer las escalas de Glasgow y pues en esta parte ir valorando el estado de conciencia de tu paciente. Aquí estamos valorando el estado de conciencia y si hay integridad de la córnea o no, si hay una úlcera,
este paciente tuvo una explosión en su casa y pues estaba solito y le explotó un tanque de gas en el cuarto donde lo tenían. Esto pues desgraciadamente pasa mucho acá en México. El utilizar tapetes térmicos pues sigue pasando. Si lo tienes, quítalo. Eso es la parte de la exposición. Si está expuesto a una quemadura, quítalo del estímulo. Y entre esto es quitarlo del incendio. Pareciera obvio, pero a veces no es tan obvio. Entonces, el enfriamiento, tienen que considerar que no es sumergir a tu paciente en unos hielos, ya lo enfrié. No, al contrario, si tú haces eso, pues vas a generar más daño en tu paciente. Entonces tienes que enfriar a la herida sin enfriar al paciente, ¿vale? Este es un caballito en donde estamos utilizando una llave de 3 vías. Es muy complejo usar una llave de 3 vías con un paciente de este tamaño. Si tienes un paciente de este tamaño, pues usa el agua directa de una manguera. Tiene que ser fresca, no helada. Es tibia. No sé cómo esté la temperatura allá en Chile ahorita, pero no debe de pasar de los 20 grados el agua, la temperatura del agua. Si tú tienes a tu paciente en una hipotermia, una acidosis y una coagulación intravascular diseminada, pues esto se conoce como la triada de la muerte. Las quemaduras químicas, no le eches agua. Primero cepilla y trata de retirar todo ese producto químico y ya después irrigas con agua. Si tienen collares, por ejemplo, si el paciente pues, lo dejaron ahí amarrado y se empezó a incendiar su casa, pues quítale el collar porque eso es metal y eso le va a seguir quemando y profundizando la lesión. Si traen suétercitos y más si son de plástico, pues quítenselos porque eso se va a pegar y va a ser difícil también de retirárselo. Y esto del chapopote acá en México se conoce como chapopote, es el asfalto. Si esta es la situación en el caso de la quemadura, por lo menos tendrías que irrigar media hora, por lo menos. A veces tiene que ser hasta más. Pues vean la diferencia de irrigar a un paciente con esta manguera. Va a ser más efectivo. Tenemos que considerar que como veterinarios, no es crítica, es una observación, no sabemos qué ofrecerle a nuestros clientes como primeros auxilios. ¿Qué es lo que le dicen a sus clientes que deben de tener para primeros auxilios? No saben. No saben que tienen que tener este tipo de insumos como antisépticos, como hidrogeles. O sea, no puedes vivir como veterinario y no tener un hidrogel a la mano. Y que no le digas a tu cliente que tenga un hidrogel a la mano. ¿Por qué? Porque cualquier herida, accidente o lo que pase en casa, lo vas a poder empezar a mitigar con un hidrogel. Entonces, todo esto, pues, es muy sencillo que ustedes se lo promuevan a sus clientes. Entonces, acuérdense de no hielo, por favor. La evaluación secundaria, pues ya tienes que ser como más específico, tienes que preguntar qué es lo que pasa o lo que pasó, si fue un incendio, si fue, por ejemplo, si tuvo una cirugía hace 10 días, ya sabes que es un tapete térmico, ya sabes que es un método inadecuado de control de la hipotermia. Entonces, tienes que ir valorando dependiendo de las escalas que existan, dependiendo de la valoración que tú veas. A mí me parece muy práctica esta valoración de los 9 y pues la de profundidades, pues esa sí ya está totalmente descrita. Entonces, la primera curación no debe de ser agresiva. Y también esta parte de la terapia de líquidos, como les digo, sí, les estoy diciendo que los hidraten y que los hidraten mucho, pero tienen que considerar que tienen que estar en constante control del paciente. O sea, no pueden decir, ay, sí, ya estamos a chorroclisis, o sea, es decir, que le abrieron toda la solución porque la doctora dijo que teníamos que hidratarlos. Pues no se trata de eso. Solo tienes que hidratar con base a metas a tu paciente, estarle checando la presión, estarle checando la distensibilidad de la cava, estar checando los parámetros clínicos que tuviste
que estaban alterados y ver que vayan progresando para mejoría, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, a este paciente lo vas a encharcar. Y es muy fácil encharcar a un paciente quemado y es muy fácil que tengas miedo de sobrehidratar a un paciente quemado, pero la realidad es que va a ser un paciente que requiere muchísima carga de líquidos, pero también requiere que no vayas a sobrehidratar a tu paciente. Entonces, por eso es mejor que les pongas una sonda de urinaria para contabilizar su producción de orina. Como les decía, pues hay diferentes fórmulas. La que más se utiliza es la de Parkland, pero también existe esta de Galveston. Si se dan cuenta, pues es muchísimos, muchísimos, muchísimos mililitros. Derivado de la reposición que debería de requerir nuestro paciente quemado, ¿no? Entonces, lo que yo he visto en congresos de medicina humana, todo el tiempo los doctores se la pasan regañando a todo mundo y principalmente a las enfermeras porque muchas veces ellas son las que dicen, ay, pero ¿por qué le habrá puesto tanto líquido el doctor? Pues porque el doctor decidió que el paciente estaba quemado y necesita eso. Entonces nos cuentan así cosas de, ay, el paciente está quemado y tiene 50, una solución de 500 mililitros cuando necesita 3 litros en una hora, ¿no? Entonces pierden el miedo, pero va a depender de las condiciones generales de tu paciente. O sea, tampoco es que dejes al paciente ahí a chorroclisis y no lo estés vigilando. Si puedes hacer, las pruebas que más puedes hacer, hazlas, porque cada una te va a dar una referencia diferente a los cambios que está manifestando un paciente quemado. De lo más importante es que te va a empezar a bajar la albúmina, el hematocrito, las plaquetas, y que muchas veces si hay una inhalación de partículas incandescentes, pues vas a tener una oximetría, perdón, sí, una oximetría alterada y unos gases sanguíneos pues también alterados con probablemente una acidosis, perdón, una alcalosis respiratoria, porque va a empezar a tener dificultad para esa parte de difusión de oxígeno y el paciente no va a tener como esa respiración funcional, o sea, no va a ser funcional esa entrada de probablemente oxígeno hacia el cuerpo. Entonces hay que cuidar que no se sobrehidrate y de lo más importante es la nutrición. O sea, si te llega un paciente quemado de más del 20% de área de superficie corporal quemada, tienes que poner una sonda, sí o sí. O sea, siempre me dicen, es que sí come, doctora. No es que coma el paciente, el paciente lo tienes que nutrir. ¿Sale? Ahí estamos colocando una sonda de alimentación. Este es de esofagostomía. Si se dieron cuenta al principio está una doctora vestida de manera estéril, tiene guantes estériles y es la que me va a recibir la sonda, me está recibiendo la sonda, ella la va a girar y simplemente yo ya no toco ese insumo de la parte donde estuvo rondando por la cavidad oral. Simplemente una sandalia romana, prácticamente ya casi no toco el insumo más que de la parte que no toco la cavidad oral. Ese es el por qué. Generalmente a mí no se me generan infecciones de sitio quirúrgico en estos procesos. He dejado sondas mucho tiempo sin revisar, un mes sin revisar y han estado bien. Pues hay que considerar que las transfusiones también no son con las mismas fórmulas. Cuando tú haces un desbride de un paciente quemado, tienes que considerar que va a bajar la albúmina y que van a bajar tus glóbulos rojos y probablemente las plaquetas. Los tienes que también hacer cultivos. Estos pacientes habitualmente, si son superficiales, las quemaduras no van a requerir antibiótico, salvo que ya sean más profundas o obviamente que sean de tercero grado, que llegues a ver el hueso, pues, o que veas todos los tejidos mucho más profundos. Manejo del dolor o la ansiedad. Eso es algo muy, muy, muy importante. Entonces vemos aquí como un resumen chiquito de lo que es el proceso de atender una evaluación primaria en un paciente quemado. Y pues como saben, al final vamos a ver el manejo de la herida. Si tú no visualizas todo esto que les acabo de decir, no importa que yo sea la mejor en el mundo en tratar una herida. Yo no trato heridas, yo trato pacientes que tienen heridas. Y esa es la diferencia abismal cuando alguien es heridólogo.
porque no se va a enfocar en la herida. Sí tienes la visión de, ay, ya vi que tiene esta herida, pero tengo este paciente y este paciente está disneico y este paciente necesita un soporte de oxigenación y este paciente ya está hipotérmico y este paciente ya está hipoalbuminémico. Sí, en lo que soporto esta parte va soportada con una protección de un hidrogel. En lo que decido qué voy a hacer en esta parte. Si tengo más manos, que alguien vea esta parte y que alguien vea esta parte. Entonces, pues tenemos que ver el timers en el paciente quemado. Sabemos que ya hay muchísima tecnología derivada del manejo de las heridas. Esto ya tiene muchísimos años, ya estamos en 2024, ya no es válido que digan, ay, pues no hay información, la cura en ambiente húmedo está desde 1962, me parece, y se me fue ahorita, sí, aquí está 1962, por George Winter, y pues tenemos muchos años queriendo fomentar esta parte, ¿no? Del manejo de las heridas. Entonces, tú vas a recibir a tu paciente, tienes que decidir si tu paciente está estable o no, si no, estabilízalo y en lo que lo estabilizas, protégele la herida. Si ya puedes hacer un desbride y dejar una herida limpia, ciérralo lo más rápido posible. Y si no, si tu herida ya lleva mucho tiempo, pues intenta generar este tipo de decisiones con base a acrónimos. Aquí les pongo solo el time, pero la realidad es que hay muchísimos acrónimos ya de por medio que puedes utilizar el que más se adapte a tus pacientes o a tus necesidades. En este paciente también es un paciente quemado, ¿se puede sondear? Sí, se puede sondear, son quemaduras por estas placas térmicas. Y entonces Alvin Toffler nos dice que los analfabetos del siglo XXI, del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender, reaprender. Todo esto en el manejo de heridas no es un contexto nuevo, no es algo nuevo, ya lleva muchísimo tiempo. Esto, desgraciadamente, yo lo hice hace 15 años en la especialidad. Desgraciadamente se los digo porque a mí me dijeron, el que estaba arriba de mí, haz esto. Le pusimos esto que no es ni miel. Y pobre paciente, este paciente duró 10 meses hospitalizado, 10 meses hospitalizado. Entonces tú vas a ver a tus pacientes quemados habitualmente así, con lesiones acartonadas, en donde ya se profundizó tu lesión. Entonces tienes que tratar de utilizar por lo menos el TIMERS, es un acrónimo, pero hay muchos más acrónimos. Está el TIME, el TIMERS, el DOMINATE, el triángulo de evaluación de las heridas, el ciclo de la prevención del manejo de las heridas, el pentágono de las heridas, que es el que más nuevo está. Y pues últimamente se tiene como en tendencia decir que la cura es en ambiente óptimo, no cura en ambiente húmedo. Tu desbride tiene que ser quirúrgico o hidroquirúrgico. Este paciente es el que les decía que me tardé más de 4 horas haciendo el desbride porque fue con navaja y tijera. Te tardas muchísimo porque muchas veces pues tienes que ir aprendiendo a delimitar los tejidos que son sanos o no. Puedes utilizar enzimático con bromelia, eso es de España, o ulcoderma en Chile me parece que se llama uro, ay, se me fue el nombre. Iruxol. Iruxol se llama. El autolítico pues es parte también de los hidrogeles y el osmótico de preferencia solo en primer grado o segundo grado superficial. Vean la diferencia con Versayet. Eso fue media hora y el de antes fue 4 horas. Entonces, tenemos un montón de insumos, no quiero que se aprendan marcas, quiero que sepan que mientras hagan un abordaje inicial adecuado, el apósito que le pongan va a funcionar. De verdad que con los quemados son súper nobles los tejidos y van a funcionar, va a funcionar lo que tú le pongas. Entonces, no está indicado que de inicio des antibiótico en un paciente quemado, salvo que sea de segundo grado de espesor total o un tercer grado, que ya estés viendo el hueso, que ya viste toda la musculatura, ahí sí, de manera empírica, un antibiótico. Pero si es superficial o profunda, igual superficial, haz un cultivo y espérate. Utiliza más productos que traigan plata, que traigan biguanida, que sean con antisépticos y eso te va a favorecer el proceso de, bueno, no es que el antibiótico te lo favorezca, más bien que no se infecte o que no entre en un grado de infección
y que tenga un ambiente idóneo para generar la cicatrización. Y pues obviamente tener todo limpio alrededor. Tenemos que considerar que el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Si tú no conoces el biofilm, pues no vas a saber qué es lo que está pasando con tu paciente. Estas son como características de cuando tu paciente tiene biofilm. Estos son algunos de los cultivos que nos llegan ya con cepas BLE. Y pues también se dice que la limpieza es un componente vital del manejo de las heridas. Esto no significa que tengas que estar lave y lave y lave y lave a tu paciente. Mientras pongas un apósito adecuado, el paciente va a estar listo para que esté, o sea, por ejemplo, si tú haces un manejo de una herida y pones un apósito como un Mepilex que dura 15 días o hasta 21 días, no vas a estar lavando ese paciente diario, simplemente tienes cubierto tu paciente con un tejido limpio, con un tejido que tú lo contuviste en el proceso de contaminación. Tienes que lavarte las manos, aunque estén en una tragedia, usen de este tipo de insumos que son antisépticos a base de clorexidina al 2% y alcohol isopropílico. Hay muchísimos antisépticos que pueden utilizar. Impregnen antisépticos antes de decidir utilizar antibióticos. La plata es muy, muy, muy utilizada desde hace muchísimos años. Se saca del mercado, se mete, se saca, se mete, dependiendo de cómo esté la trascendencia de algunos productos a veces. A mí me parece más práctico utilizarlo en apósitos, pero hay en geles también o en pastas. Vean cómo hay muchísimos apósitos que pueden utilizar que traen plata. Estos apósitos que traen cloruro de alquil-carbamoilo, esos te sirven más para contener un proceso con bacterias de por medio. Así es como se colocan estos apósitos. Y pues para el control de la humedad, como les decía, lo ideal es que utilicemos cura en ambiente húmedo u óptimo. Es decir, que se ha demostrado que el mantener una herida cubierta por más tiempo, con las condiciones adecuadas, principalmente del apósito que tú escojas, pues va a mantener un microambiente que te va a generar una recuperación mucho más rápida sin tantos manejos. Y por eso, pues los apósitos que utilizamos para pacientes quemados, pues deben de ser atraumáticos. Estos que les enseño, el Mepilex, es atraumático, tiene una tecnología SafeTap que, como les decía, revisas y puedes volver a pegar. Y lo ideal es que por lo menos cada 10 días hagan sus manejos, no los hagan diario. O sea, de por si estos animales están sufriendo, no hagan diario sus manejos. Hay apósitos que los puedes dejar 15, 20 días y al paciente les va bastante bien y les bajas el dolor aparte con el manejo del apósito. Hay muchos apósitos que puedes llegar a utilizar. Entonces, para contener tus apósitos, estos son, o sea, si no tienes un hidrogel en tu veterinaria, no puedes ser veterinario. De verdad que si no tienes un hidrogel, no, es lo primero que tienes que tener para atender un paciente herido. Mucho más un paciente quemado. Un paciente quemado te llega y en lo que decides qué vas a hacer, lo embarras en hidrogel y te calmas. Y dices, tengo que hacer esto, le voy a decir al propietario esto. Ya te tardaste media hora en pensar y en analizar y en decidir, pero ya estás protegiendo a tu paciente. Con cualquiera de hidrogel que tengas, es útil para el paciente. Y estos son de los más utilizados. Los hidrocoloides son de los más utilizados en pacientes quemados. Justo el paciente de en medio es un paciente quemado por cera. Es un bebé de 2 meses y pues estos apósitos se adaptan bastante bien. Son, hay delgados y gruesos, son hidrocoloides y son muy adaptables y moldeables para los pacientes quemados. Ya cuando están más exudativos, pues ya tienes que utilizar espumas o esponjas, de preferencia con biguanida o con plata. Hay muchos más grandes y absorbentes, si es que es muy grande la lesión, como estos que son los sorbiones. Están los alginatos que te ayudan a absorber el exudado de tu herida
cuando empiezan a ser ya, están en la fase de inflamación, pues ya empiezan a ser exudativos. Y pues cuando están ya muy exudativos, cuando sabes que van a ser muy exudativos, que son más profundas, pues ya te vas a la terapia de presión negativa. Este es un paciente quemado, está quemado por la llanta de un coche, pero se considera como una quemadura. Se desbrida el tejido, se colocan este tipo de apósitos, se ven estos resultados, pero no fue un cambio contundente. Por eso decidimos colocar terapia de presión negativa y esto fueron su resultado. Se puede utilizar para muchas cosas la terapia de presión negativa. En pacientes quemados les va bastante bien. Si alguien tiene la posibilidad de hacerlo, allá en Chile ya hay alguien que lo está usando, el doctor Gonzalo de CIBET, y pues acérquense a él. Él está manejando mucho la parte de especialización en manejo de heridas. Estos son los beneficios de la terapia de presión negativa. Este es un video ya súper viejísimo, desde el 2016. Y pues al principio hacíamos todos estos procesos en las tarjas de manejo. La realidad es que ya todo yo lo hago en quirófano. Este pues no era un lugar en donde yo pudiera decidir muchas cosas, pero pues ahí me permitieron en algún momento dado usar este tipo de insumos. Los pacientes pueden salir a caminar, pueden estar haciendo su vida relativamente normal en un hospital. Em, También lo hemos utilizado en injertos. Esta paciente tuvo una quemadura por tapete térmico. Preparamos el hecho de la herida. Al final nos faltaba un hueco que proteger y pues colocamos terapia de presión negativa sobre un injerto. Está la cámara hiperbárica. También es importante considerar que se tendría que utilizar de 1 a 2 veces por día para realmente ver el beneficio en nuestro paciente quemado o herido. Pues hay un montón de técnicas o insumos que se pueden llegar a utilizar, muchísimos, muchísimos, muchísimos más en el paciente quemado. Está de moda esta parte de la piel acelular del pescado, está de moda ver esto. Y desgraciadamente, pues está más de moda que lo que realmente se utiliza, porque no es un insumo sanitariamente seguro, pero pues desgraciadamente se sigue utilizando de esa manera, ¿no? No digo que no funcione, simplemente que debemos de buscar que sea sanitariamente seguro y esto pues lo manejan en Brasil, que es donde dicen, es que en Brasil lo utilizan mucho. Pues no, la realidad es que no lo utilizan mucho, utilizan más otras técnicas. Hoy voy a ir a los casos clínicos, porque si no ya me tardé muchísimo. Entonces, un paciente quemado es un paciente politraumatizado hasta que no se demuestre lo contrario. Este paciente llegó deprimido con anemia, neutrofilia, hiperbuminemia, con urea y creatinina elevadas, las enzimas hepáticas elevadas, la amilasa elevada, la densidad urinaria baja y el SDMA elevado. Este paciente, ¿qué es lo que le pasó? Que lo llevaban a la estética y se aventó de la camioneta donde lo llevaban y lo arrastraron. Entonces, eso generó quemaduras y politraumatismo. Aparentemente, este paciente no se ve tan mal, pero este paciente ya llegó con pancreatitis traumática. Y pues con estas quemaduras no se ven tan mal, pero ya cuando empezamos a hacer el manejo, pues ya vimos que era una barbarie de quemadura. Esto es lo mínimo. ¿Se acuerdan que la escara es lo último que se va a manifestar? Pues si está de este tamaño, imagínense cómo está abajo, ¿no? Entonces tienes que evaluar, diagnosticar y estabilizar. Ya vimos estos videos hace rato. Entonces tienes que determinar si tu paciente está en una emergencia, una urgencia o es un paciente crítico, porque antes de pensar en la herida, piensa en un paciente con una herida por quemadura. Tienes que diagnosticarlos antes de darles cualquier tratamiento, tienes que diagnosticarlos. Y el héroe no va a ser siempre el que se pone la bata, el que va a hacer la cirugía, no. Todos somos héroes, todos y cada uno de los que participan en el manejo de un paciente, sea de medicina interna, sea de ortopedia, sea de lo que sea, todos vamos a ser parte de la mejora de ese paciente. ¿Qué tantos atendemos? Pues muchos. Todos los pacientes atropellados son los pacientes quemados. Todos estos están quemados. Este paciente entró a una cesárea. Desgraciadamente le colocaron un tapete térmico y esta fue su evolución
con Mepilex Transfer. Solo fue Mepilex Transfer, no utilizamos nada más que Mepilex. Y esta fue su evolución bastante placentera. Vean el tiempo de tratamiento, ahí están las fechas, las reglas están para que vean las fechas. 20 días del tratamiento con el apósito y cómo va resolviendo. Esta paciente pues entró por piómetra. Esto fue su desbride y su tratamiento con terapia de presión negativa. Esta es la misma, en donde ahí estábamos preparando el lecho para colocar el injerto y arriba la terapia de presión negativa. Este es otro quemado. Acuérdense que con este me tardé 32 minutos con el Versayet en comparación con otro que me tardó 4 o 5 horas sin Versayet. Entonces tienen que valorar qué es lo que requieren con sus pacientes. Con poco van a hacer mucho, con poco, pero tiene que ser bien claro y bien específico. Este paciente también tuvo una quemadura por tapete térmico. Si se dan cuenta, es súper rápido. O sea, tiene todo el costado derecho quemado. En 7 días ese paciente se cerró por utilizar terapia de presión negativa. Este otro paciente, igual tapete térmico, en 4 días cerramos esta herida. Este paciente quemado también por abrasión. Este sí fue más tardado, pero este fue de mis pininos. Esto fue del 2015, 2016. Me tardé muchísimo, pero la verdad es que el paciente fue totalmente funcional. Este es un paciente que, aunque no lo crean, me llegan suturados y esto les provoca un síndrome compartimental, perdón, compartamental. Ay, perdón, Este, nos llegó suturado este paciente, desbridamos, colocamos Mepilex Transfer, envolvimos toda la patita, cada 10 días lo revisábamos, cero molestia para el paciente. Y para el tutor también, pues uno tiene que estar ahí diario viendo cómo lavamos al paciente. No necesitas lavar diario a tu paciente, necesitas utilizar el insumo adecuado. Em, este paciente es un paciente que le explotó el boiler. Tuvo quemaduras superficiales, con hidrogel se fue, no tuvo úlcera corneal, le fue bastante bien. Ahí está la evaluación. Paciente quemado se electrocutó. Eh, es un paciente que se salió a la calle, es un gato, y se electrocutó con una cerca eléctrica. Ay, esta es su evolución. Solo fueron 6 revisiones. 6 revisiones. Imagínense ver a un paciente así tan quemado, 6 revisiones. Esos pacientes que solo los atendía con Aquacel, con estas hidrofibras, les iba bastante bien, pero desafortunadamente ya no me llegan pacientes tan fáciles. Esto cualquiera lo hace, la verdad. Ya no me llegan tan fáciles, ya me llegan súper complejos. Paciente quemado, paciente que se atendió con Duoderm, con hidrocoloide. Esta mancha de plata es muy característica de algunos apósitos, no me encanta. Un humano te mentaría la mamá. Yo decidí ya, o sea, alguien más dijo, ay, vamos a poner este apósito porque la doctora siempre usa estos. Se pintó horrible, empezamos con hidrocoloides, le fue bastante bien a este gatito. Esto fue su resolución, ya después el dueño nos mandó esto. Este es un paciente igual quemado, en 4 días, esta quemadura se pudo cerrar. Estas son sus fotos ahorita. Y pues este paciente, bueno, acá en México existe el metro elevado. No sé cómo llegó ese paciente ahí, por eso le pusimos Superman.
porque pues, se metió entre los rieles de las vías y lo atropelló el metro. Y pues sí, le fue bastante mal, pero bien porque pues encontró casa, ¿no? Otra paciente que atropellaron, 9 días de terapia de presión negativa. Este paciente es un paciente que estuvieron viendo en Mérida, en uno de los estados aquí en México. Así es como lo encontraron en la calle. Entonces les decía, si tú ves a un paciente así, es porque sufrió una quemadura. Vean cómo se contraen, vean cómo se ven clarísimos los cambios de color en un paciente quemado. Paciente quemado con tapete térmico, le fue también, pues ya este también fue desde hace muchos años, que consideraba que estas suturas de afrontamiento me iban a ayudar. La realidad es que lo que te ayuda más es el drenaje activo. Paciente quemado con tapete térmico, este no es mi caso, yo no pongo este tipo de reglas, pero pues me lo fueron compartiendo. Todas las heridas por arrastre son heridas por quemaduras por abrasión. Todas estas son quemaduras por abrasión. Quemaduras por abrasión, quemaduras por abrasión, quemaduras por abrasión, quemaduras por abrasión. Y esta fue la terapia de presión negativa. Esta es quemadura por fricción. Un paciente que lo llevaron a correr, es un bulldog, y pues, se le fueron todos los cojinetes. Y vemos el comparativo. Hace más de 10 años, esto hace como 15 años, utilizamos esta terapia que ni miel era, que se considera como terapia tradicional. Vean la diferencia en cuando encontramos estos artículos en donde utilizan hidrocoloides, ya el tiempo pues va disminuyendo. Este paciente se tardaron más de 8 a 10 meses hospitalizado. Ya vemos viendo los días de evolución, aquí te dice 176 días. Acá vemos 13 meses aún con terapia de presión negativa, pero pues la condición del paciente no era tan sencilla, no había de dónde agarrar injertos. Solo fue esperar que la contracción y la epitelización se fuera generando. Vean la diferencia de desbrides. Del lado izquierdo, pues te tardas más de 4 horas. Del lado derecho con Versayet, 32 minutos. Este es con Versayet. Esta es la terapia de presión negativa con afrontamiento MAVET. Ay, perdón. Este es con injerto IVAC. Esta es la evolución. Del lado izquierdo, pues es todo lo que se le tuvo que quitar al paciente. Este es la Schnauzer de cesárea. Y bueno, en un futuro muy cercano, lo que buscamos es que mejoremos la atención al paciente. Como les digo, les puedo decir todos los productos que existen, la tecnología, pero si ustedes no entienden la fisiopatología del paciente quemado, van a enfrascarse en conseguir el insumo más caro para un paciente quemado. Sí es bueno, claro que es un soporte mucho mejor que no tener nada, pero el éxito no de un paciente quemado, que salga adelante un paciente quemado, va más allá de un producto que le quieras colocar, va más allá de una tecnología que quieras aplicar. Aquí sí tienes que aplicar todos tus conocimientos y si no los tienes, tienes que estudiarle y determinar que lo más importante en un paciente quemado es todo lo metabólico que se le va generando, no tanto la herida, sino todo lo metabólico e integral que se le va generando al paciente. Entonces, todo esto tienes que hacerlo para que se eviten complicaciones posteriores. Y eso, al no tener complicaciones, reduces los costos y puedes ayudar mucho mejor a tu paciente. Esta es una paciente con la quemadura de tapete térmico, el Schnauzer con Mepilex. Y pues hay que buscar esta parte de hacerlo de manera integral, identificar de manera temprana, darle una calidad de vida al propietario, al personal de la salud y al paciente. ¿Por qué les pongo esto? Porque, como les decía en un principio, el manejo de la resiliencia que tenemos nosotros con nuestros pacientes es muy alto. Evitar la fatiga por compasión también es muy, muy importante, porque si nosotros estamos viendo estas catástrofes y aparte lavando al paciente diario 3 veces al día y ver cómo está, el paciente es muy estoico a veces, pero nosotros no, nosotros debemos de saber que ese paciente está sufriendo y que debemos de mitigar su dolor con conocimiento, no con desconocimiento.
y esto pues nos va a disminuir muchísimo los costos. Los invito al diplomado de manejo integral y avanzado de heridas, que vamos a iniciar ya en junio del 2024. Ya al principio iniciamos como con 6 ponentes, ya tenemos 25 ponentes, tenemos 110 horas de clase o un poquito más porque luego nos pasamos de tanta información que tenemos. Ya hubo una preventa en diciembre, desgraciadamente pues ya se perdieron de eso, pero sí, siguen las inscripciones, siguen inscribiéndose, ya tenemos muchos colegas de Chile que ya aplicaron este diplomado. El doctor, como les decía, el doctor Gonzalo, pues ya está aplicando la terapia de presión negativa en Chile, ya hay varios colegas aplicando la terapia avanzada de manejo de heridas, me da muchísimo gusto, me encanta enseñar. Los conocimientos no son para que me queden aquí, o sea, si yo voy a beneficiar a colegas y a pacientes con mis conocimientos, prefiero difundirlo antes de decir, solo yo voy a manejar heridas. Pues no, la realidad es que no me interesa que todo mundo sepa manejar heridas porque me interesa cada paciente, me interesa cada familia que está detrás de todos estos pacientes, porque eso es lo que debemos de generar, empatía por nuestra profesión y nuestros pacientes involucrados. Y pues no todo es trabajo. A mí me gusta mucho la aventura. Y pues desgraciadamente me rompí en esa ocasión, caí muy mal, el instructor no controló el viento y pues me rompí. Y pues no todas las cosas las vamos a poder controlar. La realidad es que es muy, muy desgastante el ver morir a nuestros pacientes y no poder hacer mucho, muchas veces, o el haber hecho lo que teníamos que hacer, muchas veces es el que a veces menos responde el paciente. Pero tenemos que tener esa capacidad de resiliencia y fortaleza para levantarnos, aunque nos hayamos caído, rompido ahí lo digo en broma, ya sé que no es rompido, que nos hayamos roto. eh, este, pues tenemos que tener la capacidad de levantarnos. Esta situación de manejar esta resiliencia en nuestra profesión va más allá de, híjole, pues ya se nos iba a morir. Pues no, no es eso. O sea, tenemos que tener esa capacidad de tratarlo, trabajarlo. No se queden con esas emociones. A mí en lo particular me gusta mucho esta situación de viajar, de conocer, de ser intrépida. Practico taekwondo, el domingo tengo examen, tengo el cuarto examen parcial para hacer mi tercer dan en noviembre tengo mi examen. Me gusta mucho el té, me gusta la yoga, no es que sea gran practicante de yoga, pero con 5 minutos que te des y te relajes por las mañanas o por las noches cuando tú decidas, vas a generar un cambio en ti y vas a llegar mucho más fuerte hacia tus pacientes con todo el conocimiento que ellos merecen. Y pues muchas gracias. Estos son los contactos que pueden tener conmigo. Si quieres, vamos a ver los mensajes que teníamos aquí pendientes en el chat. Leslie me dice, doctora, además de hacer la estabilización, manejo del dolor, ¿puedo esperar antes de pasarlos a pabellón para curación o es imprescindible sacar el tejido quemado de inmediato? En estas quemaduras que son por fuego, principalmente el fuego quemó las caras y patas. En promedio deberíamos esperar cuánto para recuperar las vías aéreas. Lo tienes que recuperar ya. O sea, la vía aérea ¿está viable o no está viable? Si no está viable, pues lo sondeas. ¿Qué pasa cuando un paciente quemado lo paras la quemadura? Si ya lo tienes que pasar y tienes hidrogeles, embárrenle todo el hidrogel a donde puedas. El hidrogel habitualmente no es tóxico. La mayoría no son tóxicos y lo puedes poner en la nariz, adentro de la boca, lo puedes poner alrededor de las córneas, de los ojos, en los párpados. Puedes colocar hidrogeles de pHs neutros. La verdad es que les va bastante bien, les va súper, súper bien. Protege las córneas, ponles humectantes oculares. Haz las pruebas de fluoresceína antes de colocar ungüentos, haz prueba de fluoresceína y prueba de shimmer si puedes. Si no lo puedes hacer, protégelos. Andrea Rojas, ¿alguno de los presentes tiene algún link o paper sobre el tratamiento de heridas rebeldes que pueda compartir? Híjole, no, pues tengo como 5,000 o más.
artículos para heridas rebeldes, como dice la doctora. Angie, para el tratamiento del paciente que inhala partículas incandescentes, ¿se trata con corticoides endovenosos inhalatorios? No, solo es oxígeno, que le confieras un poco de oxígeno, ver las saturaciones, ver si se va a salvar el, la vía aérea. La realidad es que si saben, cuando instauras la terapia de oxígeno, se resecan más las vías aéreas. Entonces, definitivamente, pues tienes que tener mucha situación de control de la suplementación de oxígeno. Lo ideal es que si lo vas a suplementar sea con una punta nasal. Acuérdense que va desde la nariz hasta la parte, hasta el canto medial del ojo, del párpado. Eh, se puede hacer eh, pili, se puede hacer injerto del mismo paciente en casos de quemaduras. Claro, lo que hacen en humanos es, llega el paciente quemado, lo desbridan con Versayet, le toman un autoinjerto con un dermatomo. Hay diferentes técnicas, lo colocan el injerto y le ponen terapia de presión negativa o injertos de piel cadavérica. Eso es como su stock o su manera de trabajar en humanos. El problema que en un paciente gran quemado es difícil que saques un injerto de piel sana. Y también deben considerar que en gatos utilizar el dermatomo es súper difícil. Si saben, la piel del gato es toda así horrible. Pasas el dermatomo y se hace horrible. No puedes tomar tan fácil la muestra. Este, ¿Qué más? Leonor, el uso del salbutamol con cámara, híjole, te puede ayudar, ¿no? No te puedo asegurar que te pueda ayudar al 100%. Mientras no tengas funcionales tus vías aéreas, difícilmente va a funcionar lo que le administres. Sí, tienes que mantener la vía aérea eh, viable, pero difícilmente te va a funcionar. Primero intenta con, o sea, sí está bien que utilices el salbutamol, pero no te puedo asegurar que eso va a salvar a tu paciente. El uso y abuso de gasa parafinada, no creo que haya abuso en la gasa parafinada. Sí, si tienes otros insumos mucho mejores. O sea, la gasa parafinada te ayuda para mantener hidratada tu herida. Pero si tienes un Aquacel, si tienes un Duoderm, si tienes un Mepilex, si tienes un Terabón, utiliza estos que te van a durar mucho más tiempo. Em, Diego Peñalosa. Pueden levantar la mano también para hacer preguntas, nos quedan algunos minutos. ¿Cada cuánto se cambian? Dependiendo de cómo esté el paciente. Si es, si es muy exudativa, pues cada que se sature el apósito. Si no es exudativa, lo dejas 10, 15 días. Doctora Camila Troncoso, si se utiliza miel, ¿cada cuándo se debe de cambiar? Pues fíjate que esta parte de la miel, no digo que no funcione el insumo, claro que funciona, pero son apósitos que tienes que cambiar máximo cada 3 días. Los que yo utilizo los cambias cada 10 o 15 días, entonces por eso pues prefiero utilizar otro tipo de insumos. María Jesús Iturriaga. Entonces, para un paciente que inhaló partículas incandescentes, lo mejor es darle oxígeno y nada más. Me refiero a que si sus vías respiratorias es suficiente. Me parece que si es primero que lo estabilices, o sea, si puedes utilizar el salbutamol, no digo que no, pero no es lo único que te va a ayudar. Tienes que asegurarte primero que la suplementación de oxígeno sea la adecuada y que sea por una vía que se difunda hacia los pulmones, hacia el alveolo, no que nada más esté ahí volando el oxígeno. Listo, pues vamos a prender todas Sí, las cámaras ya para eso. despedir. Si se puede dejar de compartir, doctora, también para ya ir finalizando. Ha sido una jornada enriquecedora y extensa, pero sin duda va a servir para que podamos también complementar el trabajo que realizan los colegas en terreno. Vamos a dar ahí unos minutitos un minuto para que puedan prender las cámaras y ir tomando ¿Sí? las capturas respectivas. A ver, y respaldando. Muchas gracias, doctora, desde ya
por la participación y también entregarnos sus conocimientos nuevamente, que son bastante útiles y vamos a poder aplicar sin duda tanto los colegas que están en terreno como los que se van a ver enfrentados en esta situación. Como mencioné en el chat, va a quedar también grabada en el canal del Colegio Médico Veterinario, el MEVET TV, que dejamos el link en el chat para que puedan ver. Ya va a tomar algunos pantallazos, así que vayan poniendo cámara. 1, 2, 3. Espérenme. Vamos a ver la otra, para que también salgan los colegas que están en la otra página. Y mi pantalla no Sí, es tan grande. trabajando. Ya, falta la última. Ya. Súper, muchas gracias entonces por haber participado. Los dejamos Sí, invitados también a estar atentos en las redes sociales. Doctora, no sé si quiere decir algo antes de finalizar. pues definitivamente los invito a que participen en el diplomado. Esto es una de tantas clases que vamos a ver. Si se dan cuenta, pues es un manejo integral del paciente herido, que no solo es que le vamos a aplicar, y pues que busquen ser mejores profesionistas día con día. Eso nos va a hacer mejores personas. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias y me quedo con sus últimas palabras, que en el fondo busquemos ser mejores y siempre colaborar, como varias situaciones que usted comentó que ocurren en su país, también se dan en Chile, pero tenemos que ver siempre el bien tanto de nuestros pacientes como el bien de nuestra profesión, que es una de las cosas que como Colegio Médico Veterinario también tratamos de potenciar. Así que muchas gracias por la presencia y también por los conocimientos. Vamos a parar la grabación y nos vemos en otra oportunidad. Que estén muy bien. Muchas gracias.